Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, su canal Aprendiendo a Amar. Para quien no me conocen, mi nombre es Mariana Manjarrés y bueno, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para quien es la primera vez que sintonizan con este canal, pues les doy la bienvenida también a ustedes y pues ojalá que se queden conmigo hasta el final de este video, ¿no? Que como estarán viendo ahí abajo, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la sociopatía. Y bueno, también vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. ¿Puede un sociópata enamorarse? ¿Cuál es la similitud entre un sociópata y un psicópata? ¿Y puede un sociópata recuperarse? Pues todo esto lo vamos a ver aquí. Quédense conmigo hasta el final de este video. Y bueno, para quien es la primera vez que está aquí conmigo, pues yo les voy a sugerir que le den allá abajito a un botoncito rojo que dice suscribirse. Y una vez que le pinchen ahí, les aparecerá una campanita para que les llegue pues todas las notificaciones de los videos que voy subiendo y sean ustedes los primeros pues en verlos, ¿no? Bueno, pues antes que nada pues les mando un saludote a todos ustedes y a todos los que me siguen y a los que ahora mismo me van a seguir, pues otro besote más. Así que sin más, por el momento, pues comenzamos. Quédense conmigo. Y bueno, antes de empezar pues quiero mandarles todas mis bendiciones a todas y cada una de las personas pues que están padeciendo este terrible virus, ¿no? Así que mucho ánimo a todos y esperemos en Dios que pronto podamos salir de esto. Así que quédense en casa, por favor, quédense en casa. Y bueno, antes de comenzar el tema, pues vamos a definir lo que es un sociópata. Y bueno, los sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. La sociopatía es catalogada como un trastorno de la personalidad que hoy se le llama trastorno de la personalidad antisocial. Según la psicóloga Martha Stout, 1 de cada 25 personas es sociópata, lo cual es un verdadero problema para nuestra sociedad actual, definitivamente. Así que la sociopatía es un trastorno recogido en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y como trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se define como una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos a otros, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El sociópata sufre un trastorno de personalidad antisocial. La característica esencial de este trastorno es un patrón general de desprecio y de violación a los derechos de los demás y comienza en la infancia o adolescencia temprana, pero este trastorno puede ser diagnosticado a los 18 años de edad y haber tenido algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años. Los comportamientos y característicos del trastorno de conducta se agrupan en 4 categorías: agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, violación grave de las normas. Y es que en muchos casos los sociópatas pues no se ajustan a las normas sociales y en muchos casos tampoco a la legalidad. Un sociópata puede sufrir de estrés y otros trastornos mentales, puede experimentar disforia o dificultad para soportar un mínimo nivel de estrés o una marcada incapacidad para tolerar el aburrimiento, en el que pierde porque por sí mismo difícilmente encuentra entretenimiento. Puede haber desarrollado también ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por consumo de sustancias y trastorno por juego, ludopatía y trastorno de control de impulso. También puede tener algunas características de personalidad que le hace propenso a la personalidad límite, histriónica y narcisista. La probabilidad de desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta se incrementa cuando se inició en la infancia un trastorno de conducta o un trastorno de déficit de atención.
el abuso o negligencia infantil, la paternidad inestable o irregular en la disciplina parental inconsistente aumenta la probabilidad de que el trastorno de conducta se convierta en un trastorno de personalidad antisocial. Es decir, incrementa la probabilidad de que esa persona se convierta en un sociópata. Como vemos, pues los sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. La sociopatía catalogada como un trastorno de la personalidad antisocial. Así que si se encuentran uno, pues muchísimo cuidado, ¿no? A correr se ha dicho. Y bien, pues seguimos con la sociopatía. Pues bien, también está denominada como un desorden de la personalidad antisocial. Los sociópatas pues no muestran empatía por los demás ni remordimiento alguno por todas esas acciones, ¿no?, que cometen, pero aparentemente tienen un comportamiento, digamos que normal. Según Lykken, autor de las personalidades antisociales, el sociópata es el producto fallido pues de una educación negligente y sin disciplina por parte de los padres. Las personalidades antisociales son responsables, son responsables, o sea, no generalmente son los psicópatas los que cometen esos delitos, sino más bien son sociópatas. Eso lo dice según Lykken, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede reconocer a un sociópata? Pues a menudo comparten una serie de características que les voy a decir a continuación. Una sería la falta de vergüenza, narcisismo, indiferencia, falta de empatía, tienen pocos amigos, tienden a aislar a las personas en su entorno, un egoísmo extremo, no asumen responsabilidades, mienten constantemente y hacen pequeñas torturas desde el inicio de su infancia, manipulan a los demás de forma continua, son muy profesionales en eso de la manipulación. Les voy a explicar uno a uno más adelante de esas características. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Los psicópatas son bastante planificadores, por lo que no suelen actuar por impulso. Prefieren establecer estrategias para llevar a cabo pues sus objetivos y pueden tener siempre algún plan B, por lo que es menos probable que fallen a la hora de lograr lo que ellos desean. Los sociópatas, sin embargo, son más impulsivos y al ser más inestables emocionalmente, no se saben controlar y se dejan dominar por las emociones, y esto provoca que cuando lleven a cabo algo tengan pues mucho más posibilidades de fracasar en el intento. Mucho lo contrario a un psicópata, ¿no?, que generalmente pues no fallan tan fácilmente. Los psicópatas, a diferencia de los sociópatas, suelen pasar más desapercibidos por la sociedad, ya que al ser mucho más manipuladores, al grado de parecer encantadores, pueden ser vistos como personas normales, lo contrario a un sociópata que generalmente es percibido por los demás como una persona algo extraña. Las causas de la psicopatía suelen ser generalmente de origen biológico y la sociopatía debido al estilo de crianza negligente por parte de los padres. Los psicópatas carecen totalmente de empatía y son incapaces de establecer relaciones interpersonales más profundas y duraderas, mientras que los sociópatas sí pueden llegar a hacerlo, pero únicamente con determinadas personas. Podemos pues entonces definir a un sociópata como aquellas personas que tienen una gran tendencia a manipular a todos aquellos que les rodean sin apenas tener conciencia de lo que están haciendo. Su capacidad empática es prácticamente nula. Este tipo de personas ocultan multitud de rasgos y despiertan mucha curiosidad en la comunidad. En general, una de ellas está relacionada con sus sentimientos más íntimos. ¿Puede un sociópata amar? ¿Se puede enamorar un sociópata de nosotros? Si bien es cierto que la expresión de sus emociones no es la misma que de la de una persona sin esos rasgos de personalidad, es posible que un sociópata pueda llegar a sentir amor hacia otras personas, incluso pueden establecer un vínculo sentimental con alguien. Pero bueno, este tema lo vamos a hablar en otro video. Así que, pero que sí, efectivamente, un sociópata puede llegar a tener un vínculo y puede
amoroso y puede llegar a enamorarse. Y bueno, ahora hablaremos cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Podemos llegar a confundir a veces pues a un sociópata con un psicópata. No obstante, aunque dentro de la psicología clínica ambos se definan en el trastorno antisocial de la personalidad, los sociópatas suelen ser más impulsivos y tienen conductas más erráticas. Por otro lado, un psicópata no experimenta nada de culpa, ni siquiera diferencia una conducta buena de un acto peligroso para los demás. Mientras que un sociópata, a pesar de mostrar ciertas dificultades, es capaz de distinguir entre lo ético y lo que no es ético. Así que finalmente es importante aconsejar un correcto diagnóstico de la persona etiquetada como sociópata. Acudir a un especialista en estos casos es importante y puede ayudar al individuo a identificar sus conductas tóxicas y negativas para poder llegar a eliminarlas. Y bueno, ¿cuáles serían las similitudes entre un sociópata y un psicópata? Las principales similitudes que existen es que en ambos se muestran un rechazo hacia los valores y los derechos de las otras personas. Estamos hablando de personas sumamente manipuladoras que no les importa absolutamente nada el bienestar de los demás y son capaces de dañar a quienes se interpongan en su camino para poder cumplir sus objetivos. Suena esto pues un poco tétrico, ¿no? Aunque la mayoría de las personas que padecen de alguno de estos trastornos se muestran exactamente como en las películas, existen algunos casos también en los que en la realidad pueden incluso superar la ficción, aunque son menos comunes. En la mayoría de las ocasiones los sociópatas, pero sobre todo los psicópatas, pueden pasar desapercibidos en la sociedad, ya que no todos se muestran violentos. Y bueno, vamos a hablar ahora de las características principales de un sociópata. Ahora vamos a hablarlo de manera más específica. Actúan de manera cruel, los sociópatas son sumamente crueles. Un sociópata puede comportarse de una manera muy dura y despiadada hacia otra persona y después hacer como si no hubiera pasado nada. No tienen remordimientos, a pesar de haber llevado a cabo determinadas acciones que afectan de manera directa o indirecta a una o más personas. En su mente no aparece el sentimiento de culpa o el remordimiento de haber hecho eso. Tienen falta de empatía. Es posible que pueda ponerse en el lugar de otra persona. Es imposible, más bien, que puedan ponerse en el lugar de otra persona, ni de sentir su dolor, ni de compartir su alegría. Tienen un egocentrismo pues muy grande. Se centran única y exclusivamente en sí mismos y lo único que les interesa de las demás personas, es lo que pueden obtener de ellas para su propio beneficio. Son muy manipuladores. Aunque no pueden comprenderlo ni sentirlo, conocen perfectamente cuáles son los puntos débiles de otras personas y sobre todo de las más inseguras. Por lo tanto, aprovechan cada vez que pueden para manipularlas, explotarlas y obtener de ellas todos los beneficios posibles sin importarles el daño físico o psicológico que puedan causarles. Tienen un encanto. Contrario a lo que puede esperarse de un sociópata, suelen ser encantadores con las demás personas para obtener de ellas lo que desean. Pueden aparentar de manera superficial, serlo bastante confiables o divertidos si la situación lo amerita. Carecen de miedo o de ansiedad. No llegan a experimentar algún tipo de miedo o ansiedad, incluso en alguna situación de peligro en donde su vida pueda correr peligro. Contrario a una persona normal, ellos responden al peligro de una manera tranquila y segura, teniéndolo todo fríamente calculado. Inteligencia. Son personas que poseen un alto grado de inteligencia y su agilidad mental es increíble. Es por ello que regularmente logran tener éxito en el ámbito laboral, llegando a alcanzar altos cargos. Lo negativo de su inteligencia es que siempre la usan para su propio beneficio y para hacer daño a los demás. No tienen relaciones interpersonales estables.
Debido a las características de este trastorno, los sociópatas no logran conectar con las personas y por lo tanto la relación que tienen con los demás es bastante superficial y basada únicamente en su interés propio. Repiten los mismos errores. A pesar de que en ocasiones cuando se les ha sorprendido cometiendo algún acto o delito grave, se les ha castigado, ellos nunca van a aprender la lección. Es muy común que sigan repitiendo una y otra vez los mismos errores sin importarles las consecuencias que esto pueda traerles. Son poco confiables. Se trata de personas que tienen una alta capacidad para mentir. Facilidad de palabra. Son personas que cuentan con una gran habilidad verbal, tienen un alto nivel de persuasión hacia los demás y saben cómo, cuándo y en qué momento decir las cosas. Por esto se les facilita mucho obtener éxito, especialmente en lo económico, ya que con el tiempo logran establecer una buena red de contacto y pueden convencer fácilmente a sus clientes de qué es lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento de la sociopatía o trastorno de la personalidad antisocial? Ya que se conoce el perfil de un sociópata, la parte más difícil del tratamiento de un sociópata no es llevar a cabo el tratamiento en sí y finalizarlo, sino que el sociópata, lo más difícil de ello es que reconozca que tiene un problema y tenga realmente el deseo de superarlo. Lo que es muy al contrario, un sociópata, un psicópata, por ejemplo, no tiene pues solución, ¿no? En cambio, un sociópata sí puede ser, pues se puede llegar a curar. Difícilmente, pero se puede. Así que generalmente cuando un sociópata llega a solicitar ayuda es porque está sintiendo malestar en otras áreas de su vida y se le dificulta llevar a cabo sus objetivos y aumentar así pues su bienestar emocional. Al principio es muy difícil que acepte y reconozca su problema. Sin embargo, si el profesional que lo atiende sabe emplear unas buenas estrategias, para con él puede llegar a lograr que lo haga. ¿Cuál sería esa terapia psicológica? La terapia cognitivo-conductual, cabe mencionar que primero se lleva a cabo un análisis funcional y una completa evaluación del perfil de personalidad del individuo, su historia clínica y su contexto. Después que se tiene un diagnóstico exacto, se interviene mediante una psicoeducación en donde se le explica detalladamente al paciente en qué consiste su trastorno y cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, causas, cómo se va a llevar a cabo el tratamiento, entre otras cosas más. De esta manera también se trabaja con la aceptación y el reconocimiento de que padece este trastorno. Una vez que ha comenzado a aceptar este padecimiento, se trabaja con la eliminación de los principales síntomas que generan más malestar. También se reflexiona por medio de la reestructuración cognitiva con el paciente acerca de sus pensamientos, sentimientos y emociones que está experimentando, tratando de ir modificándolos por otros mucho más racionales. Se restablecen sus valores personales y se cambian por otros más positivos y favorables para él o para ella, y se les enseña habilidades para saber cómo modificar sus acciones. Es necesario mencionar que cada caso es distinto y aunque se padezca el mismo trastorno y por lo tanto pues no va a ser el mismo tratamiento para todos. Así que bueno, pues este es el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ojalá que me puedan ayudar con un like y si no les ha gustado este video, pues un dislike, no pasa nada. Así que ojalá que me ayuden a compartirlo. Mi nombre es Mariana Manjarres. Yo les mando muchísimos besos y si se encuentran a un sociópata, ¡a correr! No se queden por ahí porque son personas muy, muy, muy tóxicas. Así que, bueno, pues si tú eres un sociópata y quieres tener todas estas características, si quieres realmente tener una mejor calidad de vida, porque yo creo no debe de ser muy fácil tener este trastorno, pues busca ayuda y verás que puedes tener un bonito resultado, ¿no? Así que Dios los bendiga.
Les mando muchos abrazos, muchos besos. Cuídense mucho en esta situación tan difícil que estamos pasando en el mundo entero. Así que cuídense, por favor, y no salir de casa. Así que cuídense, de verdad. Muchas bendiciones para su vida. Y no se olviden que a pesar de las circunstancias, está Dios que nos está cuidando siempre. Y no se olviden de ser feliz, de tener paz y no entrar en pánico. Así que vamos a salir de esta. Y yo les mando muchísimos besos, muchos abrazos. No se olviden de ser feliz y nos vemos, si Dios quiere y Dios lo permite, en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.